Hola, yo soy Natalia Jasso, estudio aeronáutica en LOPIC y voy a presentar el tema de la ecuación de Nernst. Para adentrarnos en este tema, primero es necesario recordar las celdas galvánicas, que son más o menos como están en la imagen de aquí en la presentación. Esta es una celda galvánica de cobre y plata, ¿sí? Entonces vamos a repasar sus componentes de manera muy rápida. En la parte de la izquierda hay una solución de nitrato de cobre, un ánodo de cobre. En la parte de la derecha hay un cátodo de plata y una solución de nitrato de plata. Las celdas galvánicas lo que hacen es producir electricidad a través de reacciones químicas. En este caso se realizan dos tipos de reacciones. Una de oxidación, donde el ánodo de cobre va a reaccionar con la solución de nitrato de cobre y va a desprender iones de cobre 2 positivo y electrones. Estos electrones van a pasar a través de un cable hasta el cátodo de plata y van a reaccionar con los iones de plata que están en la solución de nitrato de plata para producir plata sólida, lo cual se va a precipitar en el cátodo de plata. Y para saber cuánto voltaje estamos produciendo en esta celda galvánica, podemos ir a tablas de potencial estándar de reducción. En estas vamos a encontrar varias reacciones donde podemos ubicar tanto la de reducción como la de oxidación. Y van a indicar un cierto voltaje para cada una de las reacciones. Si es de reducción se mantiene igual y si es de oxidación se va a cambiar el signo. Entonces, para obtener el potencial estándar de celda se van a sumar estos dos voltajes para, en este caso en particular, obtener 0.46 voltios. Se dice que es un potencial estándar de celda porque el sistema está a condiciones estándar. Esto es a 25 grados centígrados y donde las dos soluciones tienen la misma concentración de, en este caso, 1 molar. Pero, ¿qué pasa si la batería no se encuentra a condiciones estándar? Ahí pues ya no podríamos utilizar este método para obtener el voltaje. Aquí es donde entra Walter Hermann Nernst-Horwitz, que fue un físico y químico alemán, bueno, que nació en Prusia, pero lo que ahora es Alemania, y además fue el ganador del Premio Nobel de Química en 1920 por sus contribuciones a la termoquímica. En esta presentación no vamos a hablar del trabajo que lo llevó a obtener el Nobel, pero sí vamos a hablar de sus contribuciones a la electroquímica. Él postuló esta ley, que lleva su nombre en honor a él, donde se calcula el potencial de celda a través del potencial estándar de celda y este término de la derecha, que contiene varias constantes. La primera es R, que es la constante de los gases, T es la temperatura en kelvins, y en este caso vamos a suponer sí que estamos a 25 grados centígrados para poder simplificar un poco esta ecuación. F es la constante de Faraday y Q es la relación entre las concentraciones de los productos de la reacción entre los reactivos, la concentración de los reactivos. Pero si nos regresamos ahorita a la celda que estábamos viendo, en este caso no se consideran las concentraciones de los elementos sólidos, en este caso del ánodo y del cátodo, sino más bien los que están en un estado de agregación acuosa. Por ejemplo, los iones de cobre o los iones de plata. Entonces, al sustituir estas constantes en la fórmula, obtenemos estas dos expresiones. La primera en base al logaritmo natural de Q y la segunda en base al logaritmo base 10 de Q. Y con esta ecuación podemos preguntarnos qué es lo que pasa cuando Q varía. Por ejemplo, si las concentraciones de las dos soluciones son iguales, pues Q sería igual a un cociente que digamos que será de X molar entre X molar, que va a ser igual a 1. Pero sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el potencial de celda va a ser igual a el potencial estándar de celda menos algo multiplicado por 0. Por lo tanto, se anula y obtenemos que el potencial de celda es igual al potencial estándar de celda. Y esto ocurre precisamente porque
las concentraciones de las soluciones son iguales, lo que habíamos dicho que es una condición para que estén en condiciones estándar. Ahora, si la reacción avanza, quiere decir que la concentración de los productos es cada vez mayor, ¿no? Porque se están formando. Y los reactivos son cada vez menores. Por lo tanto, Q va a aumentar, porque su numerador va a aumentar y su denominador va a disminuir. Esto provoca también que el logaritmo de Q vaya a aumentar. Pero esto no aumenta indefinidamente. Esto para hasta que Q es igual a K. K es la constante de equilibrio para la reacción redox. Y nosotros habíamos visto en un tema anterior que esta expresión también funcionaba para el potencial estándar de celda, ¿sí? Que es muy parecida a la anterior, a la ecuación de Nernst, con el logaritmo de K. Por lo tanto, si sustituimos estos datos, el potencial de celda va a ser igual a esto, que estos dos términos se van a cancelar, y va a llegar a que E es igual a 0 voltios. Esto quiere decir que cuando la reacción química llega a su equilibrio, ya no se produce energía eléctrica. ¿Y dónde se puede aplicar esto? Como ya vimos en las celdas galvánicas, no solo en esta de cobre-plata, sino en varias que se puedan llevar a cabo. Y esto pues es el principio de funcionamiento de las baterías, entonces también lo podemos aplicar aquí. Otra aplicación indirecta, porque no se utiliza exactamente la misma fórmula, sino una derivada de ella, se puede utilizar en cálculos fisiológicos para el potencial de reposo en la membrana de las células. Y sería todo por esta presentación. Muchas gracias.